obedecer la palabra de Dios. Y el domingo pasado comenzamos a hablar sobre algoritmos. Y para ponerla ahí en contexto, para volver, ¿verdad?, o entrar en esta segunda parte, estuvimos o comenzamos hablando que vivimos en una época gobernada por los algoritmos. Sí. Establecimos la definición de un algoritmo, que es una secuencia lógica y ordenada de pasos diseñados para alcanzar un objetivo o resolver un problema. Cada vez que nos acercamos a nuestro dispositivo electrónico, cada vez que usted se acerca y hace una búsqueda, ve un video, detrás de ello hay un algoritmo que se está moviendo, que está trabajando, que no le vemos, pero está buscando la forma de influir en lo que vemos, en lo que pensamos, y como decía el domingo pasado, incluso en las decisiones que vamos a estar tomando. Y establecimos que no solamente los algoritmos lo vemos a través de las redes sociales, en los sistemas computarizados, también lo vemos, por ejemplo, cuando usted entra a un supermercado, entra a una de estas cadenas de compras, ¿verdad? Cuando usted entra y todo está puesto por una razón. Bien, hay un algoritmo por qué están puestas de cierta forma. Incluso cuando usted sale ya para pagar, hay productos que están ya en la salida y están allí puestos no porque no había lugar para ubicarlos, sino que con la intención de influenciarle para que usted compre lo que ellos desean que usted consuma. Bien, entonces en todos lados nos encontramos con algoritmos. Bien, que buscan influenciar nuestras decisiones. Y espiritualmente ocurre algo similar. El sistema de este mundo tiene su propio algoritmo y constantemente busca llevarnos o intenta llevarnos a pensar, a hablar, a vivir de una manera contraria al modelo de Dios. Pero el objetivo de Dios o los procesos de Dios es totalmente contrario. Porque Él no busca influenciar o modificar tu comportamiento, mi comportamiento. No, ese no es el objetivo. El mismo es transformar nuestra manera de pensar. Transformar nuestras vidas hasta que nos parezcamos cada día más y más a Jesús. Ese es el objetivo, ese es el proceso. Llevarnos a ser como Él. Bien. Bueno, si le interesa continuar, ¿verdad?, con la primera parte, vaya a nuestras redes sociales y allí puede entonces escuchar nuevamente la primera parte de algoritmos. Pero hoy vamos a estar entrando en los objetivos del algoritmo de este mundo. ¿Qué busca el algoritmo de las tinieblas en medio nuestro? Y número uno, que el hombre sea el centro de la vida. Que el hombre sea el centro de la vida. El algoritmo del mundo tiene un objetivo claro: desplazar a Dios del centro de la vida y colocar al ser humano en su lugar. Que el ser humano ocupe ese trono. Por eso el apóstol Pablo se acercó a su discípulo Timoteo y le escribió en la segunda carta, capítulo 3, verso 3, esta palabra: Timoteo, es bueno que sepas, puerta del rey, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos ¿qué? Buenos, muy ¿qué? Difíciles. Y es bueno, iglesia, puerta del rey, que lo sepas, que no estés ajeno a lo que el mundo presente está viviendo. Serán tiempos muy difíciles. Y añade, pues la gente no solo tendrá, o mejor dicho, pues la gente solo tendrá ¿qué? Amor. ¿Por quién? Por sí misma. ¿Y por qué más? Por su dinero.
Vea, la estatua de adoración en nuestra generación ya no está hecha de piedras o de cualquier otro material. Está hecha del propio ser humano. El algoritmo del mundo ha llevado al ser humano a darle un mayor significado y valor a su yo, a su voluntad, a sus propios intereses. Y usted sabe cómo la Escritura define eso: idolatría. Diga conmigo, idolatría. Y lo que quiero decir es que cualquier cosa, persona, sistema o ideología puede convertirse en ídolo o Dios cuando le damos poder absoluto o le rendimos nuestra confianza absoluta que Dios solo merece. Cuando Jesús fue llevado al desierto, en una de las tentaciones que vivió, el enemigo le dijo: te entrego todo lo que ves si solo me adoraras. ¿Y qué le contesta Jesús? Al Señor solo servirás y solo a Él adorarás. Y solo a Él adorarás. Estableciendo que Él debe ser el centro y el todo de nuestra adoración. Debe ser no solamente lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, lo sexto. Debe ser el todo de tu vida. Y el algoritmo de este mundo ha buscado generación tras generación, época tras época, la forma de desplazar a Dios del centro del corazón del hombre. Es por esto que hoy vemos tanto énfasis en el yo, en nuestra voluntad, en nuestros propios intereses, en nuestro propio tiempo. Pregúntate en esta mañana: ¿habrá algo que ha desplazado a Dios del centro de tu corazón? ¿Habrá algo que ha desplazado el gobierno de Dios en tu vida? ¿Habrá otras cosas que estén gobernando? Por eso el apóstol fue tan enfático con su discípulo Timoteo: en los últimos tiempos serán difíciles. Los hombres, la humanidad se amará solo a sí misma y a su dinero, a lo que es material, a lo que se desvanece, a lo que desaparecerá, como el heno y la hojarasca. La iglesia habrá también caído en el sistema de la idolatría. Cuando desplazamos a Dios por un sistema, por un programa, por una forma, por un nombre. Habremos caído también en las garras de ese algoritmo. O nos hemos levantado como lo hizo Jesús en el desierto
Y le hemos dicho, el Señor solo adoraré y solo a Él serviré hoy y por todo el resto de mi vida. Nada ocupará ese lugar. El segundo objetivo, hacer del placer el mayor deseo del ser humano. Pablo vuelve y le dice a Timoteo, amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿Qué tipo de personas nos encontraremos en los últimos tiempos? Aquellos que se aman a sí mismos, es decir, Dios ha sido desplazado del centro. Pero también establece, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Iglesia, entienda que desde una perspectiva bíblica, el placer en sí mismo no es malo. Incluso la Biblia reconoce que Dios nos concede muchas cosas para disfrutarlas. Él hizo la creación para el hombre, para que pudiéramos disfrutarla, gozar de lo que Él nos ha dado por herencia. Sin embargo, el placer puede convertirse en un ídolo cuando la búsqueda del bienestar personal sustituye el deseo de hacer la voluntad de Dios o simplemente nos aleja de nuestra relación con Él. Por eso, el primer mandamiento y el más importante dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo que nos quiere decir que Dios, su presencia, sea nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo. Todo placer terrenal es de corta duración. Pudiste ayer haber estado en una actividad que te llenó de placer, pero ya pasó. Todo placer terrenal es de corta duración, pero el placer que encontramos en la presencia de Dios, el placer que encontramos en Él, no es de corta duración, es eterno, es para toda la vida. Y aquellos que se han encontrado con ese placer hoy pueden decir: cuánto te anhelo, cuánto te deseo. No importa lo que esté viviendo a mi alrededor, pero mi mayor deseo, mi mayor anhelo eres tú. Es Él. ¿Y cuántos en esta hora pueden decir: mi mayor anhelo, mi mayor deseo eres tú? Eres tú. El algoritmo del mundo nos lleva a vivir para nuestros propios intereses. El camino de Dios nos lleva a interesarnos por los demás. Filipenses capítulo 2, verso 4 dice: no se ocupen solo de sus propios intereses. Vea el camino de Dios. El camino o el algoritmo del mundo nos lleva a ocuparnos de nuestro yo, de nuestros propios intereses, nuestros propios deseos. El camino de Dios nos dice, no se ocupen solo de sus propios intereses. No está diciendo que no sean importantes. Lo que está estableciendo que no sea lo que gobierne, sino también procuren interesarse ¿en quién? En los demás. Este es el segundo y más grande mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en los últimos tiempos los hombres se amarán a sí mismos, amarán sus propios
intereses más que a Dios. Y cuando dejamos de amar a Dios, dejaremos de amar también a nuestro prójimo. Porque el amor hacia nuestro prójimo es producido de Dios. Por eso es que un hombre, una mujer que está llena de Dios, se le hará imposible no amar a alguien. Se le hará imposible no amar a su prójimo. Se le hará imposible aún a aquel que no es tan fácil amar porque no se deja. Sí, porque hay gente que no se deja amar. Pero ese no es tu problema. Ese no es mi problema. Oramos para que se deje amar. Pero mi lugar es interesarme en él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un alma por el cual Jesús murió también. Es un alma por el cual Jesús también fue a la cruz. Es un alma por el cual dice la Escritura que lo amó, que lo dejó todo por amor a él o a ella. Por eso el camino, el proceso de Dios es siempre llevarnos a interesarnos por aquellos que están a nuestro lado. El algoritmo del mundo nos lleva a alimentar. ¿Sabes qué alimenta el algoritmo del mundo? Nuestro yo. Pero el camino de Dios, ¿sabes hacia dónde nos lleva? A morir a nuestro yo para vivir para Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas capítulo 2 verso 20, mi antiguo yo, dice antiguo. Y algo antiguo es pasado, obsoleto. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado ¿con quién? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo que Él merece una alabanza, una adoración en esta mañana. Porque Él siendo Dios, murió a sí mismo, dándonos el ejemplo para hacerse como uno de nosotros. Y ahora nos dice el apóstol Pablo, o nos muestra que así como Jesús murió a sí mismo, debemos hacerlo nosotros. Y si hay algo que se le hace al ser humano entregar, es su yo. ¿Por qué? Porque nos gusta tener el control de todo. Nos gusta tener nuestras manos como en aquel pequeño drama que nos hizo un miércoles Ixi y su esposo Pedro. Nos gusta tener las manos en el guía. Se lo soltamos a Dios por un momento, pero de pronto cuando vienen las decisiones, se lo quitamos de nuevo. Porque muchas veces sabemos cuál será la dirección de Dios. Pero como no queremos escuchar esa dirección, inmediatamente tomamos el control. Están muy calladitos. Yo creo que el Espíritu Santo está hablando en esta mañana. Me gusta verles así.
Porque Dios también habla en la pasividad, en el silencio. Entonces, la generación de los tiempos finales se amará a sí mismo, amará más el placer que a Dios, se identificará más con sus propios intereses, no habrá amor hacia el prójimo, no le importará los intereses del que está a su lado. Pero hay un tercer objetivo. El algoritmo busca que vivamos sin control. Diga, sin control. Es decir, sin límites. Por eso el apóstol le dice a Timoteo nuevamente, le dijo, no tendrán control propio. Vemos las características. Se amarán a sí mismos, amarán más el placer que a Dios y no tendrán ¿qué? Control propio. Entonces, lo que el algoritmo del mundo promueve es una vida guiada por los impulsos. Es una vida gobernada o guiada por las emociones. El algoritmo te dice, si lo sientes, hazlos. Si lo deseas, no te prives. Si lo quieres, cómpralo. Como que muchos se identifican. Si te dan en una mejilla, respóndele igual. El algoritmo del mundo nos lleva a vivir sin filtro, respondiendo sin medir nuestras palabras. Al contrario, el camino de Dios nos lleva a tener límites. El camino de Dios nos lleva a cultivar el dominio propio. Las escrituras nos enseñan que el dominio propio, el tener control, es una evidencia de una vida que está siendo transformada por el Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es que amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad. ¿Y qué dice ahí? ¿Control qué? Propio. No existen leyes contra esas cosas. Wow. El algoritmo del mundo nos conduce a ser gobernado por los impulsos en lugar de que seamos gobernados por el Espíritu de Dios. Y no me refiero solamente a esos episodios de enojo, porque el no tener control se manifiesta de diferentes maneras. Se manifiesta en las decisiones. Somos rápidos en tomarlas. No tener control se manifiesta en diferentes áreas. Por eso el proverbista en el capítulo 14, verso 17 nos da una herramienta poderosa. Y el proverbista dice, el que es impulsivo, está en la pantalla. ¿Qué dice ahí? ¿Actúa qué? ¿Sin qué? Sin pensar. Que muchas metidas de pata yo he metido, hijo. ¿Qué? Yo soy humano igual que usted. ¿Cuántos han metido la pata por ser impulsivo? Alcen las manos. Yo soy el primero que la alzo. Tengo que sacrificar el tabar en mi vida por mucho. Quizás el González o yo no sé, el Pérez o el Rodríguez. Son fuertes esos Rodríguez.
Pero mire que añade, y esto es poderoso. El que es reflexivo mantiene ¿qué? Mantiene ¿qué? La calma. ¿Y qué es ser reflexivo? Es la capacidad de detenerse a pensar con cuidado antes de hablar, actuar o tomar una decisión. Entonces el dominio propio nos enseña o nos lleva a ser reflexivos antes de actuar. Antes de tomar una decisión por impulso o simplemente por necesidad o por contestarle a alguien sin pensar si mis palabras pueden destruir la existencia de esa persona. O simplemente soy impulsivo a la hora de comprar. Y quizás el algoritmo te dice, si tienes el dinero, cómpralo. Te estás fajando en la vida, cómpralo, no seas tacaño. Pero cuando eres reflexivo, cuando tienes control, el Espíritu Santo te lleva a hacer la pregunta, ¿lo necesito? Y entonces esto te lleva al punto anterior. Interesarnos por interés de otros. Y decir, yo no lo necesito, pero Juan lo necesita. Yo no lo necesito, pero María lo necesita. Y Dios me ha bendecido. Es decir, que ahora el tener control y ser reflexivo te va a llevar a administrar tus recursos de una forma diferente. El mundo te dice, gástalos, diezmalos aquí, allá, bótalos. Pero ahora el camino de Dios te dice, puede ser de bendición para alguien. Puede ser de bendición para un vecino, para un amigo, para una familia. Tú no lo necesitas, pero puede que alguien sí lo necesite. ¿Por qué? Porque ese es el camino de Dios. Interesarnos por los demás. Eso es ser cuerpo, eso es ser iglesia, eso es ser familia, eso es ser comunidad de fe. ¿Cuánto estamos acá? Número 4. El objetivo del algoritmo del mundo, número 4, nos llevará a ver lo incorrecto como algo bueno. Se opone a lo bueno, es opuesto a lo bueno. Escucha, vivimos en una sociedad que lamentablemente recompensa y aplaude lo que es opuesto a lo bueno. Lo que es opuesto a la verdad de Dios. El profeta Isaías lo dice de esta forma en el capítulo 5, verso 20. Hay de los que llaman a lo malo y a lo bueno, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El algoritmo nos conduce a estandarizar lo incorrecto como correcto. Iglesia, la voz de la mayoría, porque la mayoría hace algo, no convierte el error en verdad. Lo repito, la voz de la mayoría no convierte el error en verdad.
Por eso necesitamos que la verdad de Dios sea la que defina nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar. Que la verdad de Dios sea la que defina nuestra conducta, nuestro caminar, que defina nuestras decisiones. Juan capítulo 8, versos 31 y 32, y este no va a estar en pantalla, dice así: Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Mire lo que le dijo Jesús: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, la verdad de Dios nos lleva a ser libres. ¿De qué? De ideas, de pensamientos, de formas de vida que damos por buenas, pero no cumplen con el estándar de la vida del reino de Dios. Y todo aquello que no cumpla el estándar de la vida del reino de Dios está fuera de la verdad de Dios. Y si no cumple el estándar, debemos morir a ello. Segunda de Juan capítulo 1 verso 4, tampoco lo tendrán, dice el apóstol Pablo hablando diciendo, el apóstol Juan diciendo: me siento feliz de haber encontrado que algunos de ustedes viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre nos mandó. Mire qué interesante. Dice: me siento feliz, alegre de haber encontrado. No en todos. No en todos. Dice: en algunos de ustedes. En algunos de ustedes viven de acuerdo con la verdad de Dios, tal como el Padre nos mandó. Escucha, la verdad de Dios debe convertirse en sus hijos lo que fue para estos algunos: un estilo de vida que promueva lo correcto, que promueva lo bueno, que promueva lo que Dios establece como nuestro camino de vida. Nuestro camino de vida. No todo lo que parece es. Iglesia, tenemos que ser fieles a las verdades de Dios. Debemos ser fieles al estilo de vida que Él demanda de sus hijos e hijas. Debemos ser fieles a las enseñanzas que Jesús nos deja en su palabra. Aunque nos incomoden, porque nos van a incomodar. El problema es si no te incomoda. Pero si te incomoda es porque Él está trabajando en un área de tu vida. Si te incomoda es porque esa área tienes que entregarla. Si te incomoda es porque esa área en tu vida aún no ha sido rendida. Por eso la Escritura nos enseña qué diferencia puede haber entre los hijos de Dios y los hijos de la desobediencia.
A veces yo me pregunto, pero es que hay momentos que no se ve ninguna diferencia, nos parecemos. Hablamos igual, vestimos igual, actuamos igual, escuchamos la misma música, hacemos todo igual a ellos. No hay diferencia. Nos comportamos igual que aquellos que ahora la Escritura está hablando que serán parte de una generación de los últimos tiempos. Por eso la Escritura dice, ¿qué comunión tendrán la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? Porque si usted está en medio de las tinieblas, pero las tinieblas no se dan cuenta que eres luz. Si las tinieblas no se dan cuenta que en ti vive Cristo, no hay diferencia alguna. No hay diferencia alguna. Viendo un juego de soccer como estamos hoy, ¿verdad? Yo sé que muchos están locos que sea a las 3 de la tarde para ver a Argentina ganar. Los de España no tengan problema. Si ganan también no hay problema también. Pero uno de los juegos, no me acuerdo quién fue específicamente. Yo no soy muy, los veo solamente en el mundial. ¿Ves? Y cuando yo veo que sale corriendo y se arrodilla, pero hace así. Es para ti. Y rápido las tinieblas se levantan y empiezan a decir que la religión hay que sacarle aquello y lo otro, porque ese es el algoritmo. Pero es que alguien tiene que mostrar la diferencia. ¿Saben? La idea no es que usted se quede encerrado en las 4 paredes. La idea es que si usted está en medio de las tinieblas, allí lo que estén, reconozcan que en ti hay luz, que en ti hay vida, que Jesús habita y gobierna tus acciones, tu hablar, tu conducta, que eres una nueva vida en Cristo Jesús. De lo contrario, vamos a pasar al último punto, porque entonces serías parte de este otro grupo. El algoritmo de este mundo nos lleva a vivir apariencia religiosa. Volvemos al apóstol Pablo hablando a Timoteo y le dice, actuarán ¿cómo qué? Como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y la expresión rechazarán el único poder se refiere al poder del Espíritu Santo y al poder del Evangelio transformador de Dios. Lo que está diciendo que la religión por sí misma no puede transformar, puede modificar algunas conductas externas, pero solo el poder del Espíritu Santo puede transformar nuestro interior. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: fariseos ciegos, limpien primero el interior del vaso para que esté limpio por dentro y por fuera. Diga, por dentro y por fuera. Vea, la apariencia religiosa
se manifiesta de dos formas. Los que presentan una apariencia limpia por fuera, pero por dentro tan sucios, llenos de enredaderas, complejidades, oscuridad, áreas sin sanar, áreas sin ser tratadas, sin ser rendidas a los pies de Dios. Pero también se manifiesta en aquellos que creen que a Dios, escuche, solo le importa la parte interna, el corazón. Dios solo mira el corazón. Una frase muy escuchada. Pero te quiero decir que el camino correcto es este. Primero el interior. Sí, primero el interior, como dice el apóstol, en este caso Jesús, para que lo segundo, lo externo, esté limpio. Porque lo segundo siempre será una consecuencia de lo primero. Por eso Jesús dice, para que estén limpios por dentro y por fuera. Él no le da solamente un énfasis a tu parte interna, también señala tu parte externa. Por eso hay gente que puede vivir solo apariencia religiosa, pero por dentro están lejos de Dios. Pueden estar con sus manos levantadas, pero por dentro viviendo un montón de complejidades que no han sido tratadas por Dios. Pueden estar ocupando una silla en esta hora, pero con su corazón sucio. El vaso por dentro. Pero Dios nos dice ahora, yo quiero limpiar tu interior para que lo de afuera ya no sea una apariencia religiosa, sino sea un testimonio de lo que he transformado en tu interior. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, que cuando tú te levantes las manos, cuando tú cantes, cuando tú dances, no sea apariencia, sino sería el testimonio, la evidencia viva de que Dios está trabajando en tu interior, de que Dios está sanando, de que Dios está liberando, de que Dios está actuando en tu vida. Entonces será una evidencia cuando levantes tus manos y lágrimas comiencen a correr por tus mejillas. Ya no será solamente una emoción, sino que será el producto de lo que Dios está haciendo en tu vida. De lo que Dios está haciendo con tu carácter. Como Dios está obrando en aquellas áreas que no habían sido tratadas, que no habían sido transformadas. En los días difíciles habrán hombres amadores de sí mismos. Amarán el placer más que a Dios. No tendrán control. Vivirán por los impulsos. ¿Cuántos matrimonios se han roto? Porque no hubo control. ¿Cuántos vecinos han matado a su vecino porque no hubo control? ¿A cuántos hemos herido con nuestras palabras porque no hemos tenido control? ¿A cuánto hemos afectado en la vida? A ese hermano, a esa hermana, a ese primo, a ese familiar. Que no nos hablamos
Pero llegamos aquí a la iglesia y levantamos nuestras manos al cielo y adoramos, pero al vecino, ni al primo, ni al hermano le hablamos. Apariencia religiosa. Decimos ser cristianos, pero vivimos de acuerdo a nuestros estándares y no a los de Dios. Queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios haga, pero no estamos dispuestos a rendirnos a sus pies. La iglesia ha caído en el algoritmo del mundo. Hemos abrazado lo malo como bueno. Hemos dado la espalda a la verdad de Dios. Y muchas veces, sabiendo que es incorrecto, lo hacemos. Haciéndonos parte de esa generación que el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo. Nuestro tiempo gobierna nuestras acciones. Y para colmo, no es tu tiempo. Pasa que tú te has creído dueño de él. Y muchos llegan a la iglesia buscando una Tylenol, una Panadol, algo que le ayude a su dolor. Pero eso es temporero. Lo único que puede cambiar tu dolor y transformar tu vida es el poder del Espíritu Santo actuando, permitiéndole que actúe, que transforme tu manera de pensar, que transforme tu manera de vivir, que transforme tus estructuras mentales. Pónganse de pie, por favor. Yo le invito en esta aún mañana a que sea reflexivo en esta mañana, a que reflexione y le permita al Espíritu Santo hablar y operar en su vida. Si Dios no está ocupando el centro de tu corazón, que salgas de este lugar teniéndolo como tu gobierno. Si estás amando más el placer que a Dios. ¿Y cuándo sabemos que amamos más el placer a Dios? Cuando le dedico más tiempo al placer que a Dios. Cuando le doy más importancia al placer que a Dios. Cuando todo lo que tengo lo invierto en el placer. O si no estás teniendo control, te estás moviendo por solo impulsos en la vida y sabes que los impulsos te han llevado a un problema tras otro problema, decisión mala, decisión otra, ¿sabes? Y el problema es que estás tomando decisiones por impulso y no por dirección de Dios. Y si eres de lo que vives una apariencia pensando que puedes complacer y que puedes ganarte el favor de Dios simplemente con venir y levantar las manos. Pero a Dios no se le convence por apariencias. A Dios se le convence por fe y obediencia. Él
no se mueve por apariencias, Él se mueve por fe y obediencia. Y creo que hay una llamada del Espíritu Santo en este tiempo para que la iglesia no sean como estos hombres, estas mujeres, esta generación apartada de Dios, sino que seamos la luz y la sal de la tierra. Y si tú eres de estos hombres y estas mujeres, yo solamente te voy a pedir que levantes tu mano derecha y desde ahí mismo vamos a orar. Desde su lugar vamos a orar. Y si eres de los hombres y mujeres que dicen: yo quiero vivir bajo el estándar del Evangelio de Dios, quiero que la verdad de Dios sea mi estándar, que la verdad de Dios sea la que me guíe, que la verdad de Dios sea la que me gobierne, que la verdad de Dios, que la verdad de Dios, que la verdad de Dios, que la verdad de Dios sea la que dirija mi vida. La verdad de Dios. Usted haga esta oración conmigo en esta hora. Padre eterno, estoy en tu presencia. Y lo primero que quiero hacer es pedirte perdón. Es rendir mi vida a tu verdad. Perdóname cuando he sido impulsivo, cuando te he sustituido por otras cosas, cuando le he dado más atención a mis propios deseos que a tus sueños, que a tu propósito. Hoy me quiero alinear a tu verdad. Quiero vivir en tu estándar de vida. Que todo lo que soy sea una evidencia, sea un testimonio de tu obrar en mi vida. Limpia mi corazón. Limpia lo más interno, lo que el hombre y la mujer no pueden ver. Restaura mi vida. Transforma mis pensamientos. Alíneame a tu verdad. Y hoy decido caminar como un hijo de luz, como la sal de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por esta mañana. Gracias, oh Dios, por la palabra. Que esta no retorne vacía, sino que, Señor, regrese a ti con su fruto, abundando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor.